Muy bien. Vamos a ver entonces los conceptos teóricos de esta clase. Recuerden que retomamos todos los conceptos, damos por sabido todo lo que dimos en el sistema de representación 1, así que en cuestiones de lenguaje, de la asignatura y todo eso, seguimos todo igual. Les voy a compartir entonces la pantalla de la presentación de Flash, que es eh, donde están los conceptos teóricos. Esto es lo que ustedes tienen que descargar. Y entonces les muestro cómo es. Tenemos capítulo 12, intersección de cuerpos; 13, perspectiva real o cónica; 14, sombra. Los capítulos anteriores son los del libro 1 y 2, que son los que vemos en el sistema de representación 1 sobre todo. Entonces, por eso los que vamos a ver durante el sistema de representación 2 son estos tres grandes temas: intersección de cuerpos, perspectiva real o cónica y sombras. Hoy entonces vamos a empezar por intersección de cuerpos, poliedros. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a dividir el video por temas, así no se hace tan extenso. Y entonces lo que tenemos que saber acá, fíjense lo que tenemos planteado. Dos poliedros, uno de base triangular, uno de base rectangular, que se intersecan. Entonces, como en toda intersección, lo que estamos buscando son puntos en común, en este caso son cuerpos. Vamos a buscar puntos en común y segmentos en común, segmentos comunes, que son los que resultan de la intersección de las caras de los cuerpos entre sí. Entonces, las intersecciones, ustedes van a poder repasar bien ahí lo que es de, la definición de intersección, que es un lugar geométrico de puntos comunes a las dos superficies. Y lo que vamos a prestar atención es a estos 4 pasos que están descritos acá, que son los que vamos a tomar como norma en todo lo que son intersecciones de poliedros entre sí, tanto de caras planas como de superficies curvas. Punto 1, paso 1. Se hallan los puntos de intersección de las aristas de uno de los poliedros en las caras del otro. Entonces, por ejemplo, elijo trabajar con el prisma de base triangular. Elijo encontrar primero las intersecciones o los puntos de intersección de la arista PQ en las caras del otro prisma. Entonces tengo el punto 1 y el punto 2. Después busco la intersección de la recta R, me da el punto 3 y el punto 4. Busco la intersección de la recta TU, me da el punto 5 y el punto 6. Hasta ahí lo que hice entonces fue encontrar la intersección de las aristas de uno de los poliedros con las caras del otro. Paso 2 es determinar los puntos de intersección de las aristas del otro en las caras del primero. O sea que voy a estar trabajando con las aristas que vea que intersecan del otro prisma, en este caso una sola, esta acá, con las caras del primero, o sea, con las caras del prisma de base triangular. Y ahí encuentro entonces el punto 7 y 8. El paso 3 es unir correctamente los puntos obtenidos, determinando la intersección de las caras de uno en las caras del otro. O sea, cuando yo tenga todos los puntos de intersección, o sea, los de cada arista en las caras del otro, los voy a unir en una secuencia que la voy a estudiar, de acuerdo, por supuesto que con las proyecciones es más simple este análisis, de ver qué punto se une con otro y define entonces las poligonales que determinan la sección. El último punto, como siempre en los casos de intersección, es el estudio de la visibilidad del conjunto. En este caso hay una axonometría, hay rectas visibles en esa axonometría y rectas invisibles de intersección. Clases de intersección de poliedro. Tenemos dos tipos de intersección de poliedro. Una es este que está mostrado acá, que es el que se denomina penetración, donde todas las aristas o en realidad todo un poliedro atraviesa al otro. Entonces fíjense que todas las aristas del prisma de base triangular intersecan al prisma de base rectangular, pero no salen de lo que es de los contornos de ese prisma de base rectangular. Todas las intersecciones están resueltas adentro. En este caso particular, además, las aristas del prisma de base rectangular no intersecan al prisma de base triangular. Fíjense que entonces tenemos dos puntos de intersección por cada arista del prisma de base triangular, lo que nos define dos poligonales de intersección, la 1, 3, 5 y la 2, 4, 6. ¿Sí? Son poligonales planas y cerradas, por supuesto. Pero fíjense, son dos poligonales planas independientes una de otra, una de un lado del prisma
y otra del otro. El otro caso es también una penetración, como veíamos en el caso anterior, pero está desplazado este prisma de base triangular. Fíjense que una de las poligonales resultantes es esta poligonal plana, pero esta otra ya es una poligonal alabeada, porque entra lo que es la intersección de esta arista vertical del prisma base rectangular con las caras del prisma base triangular, y entonces ya se incorpora el punto 7, 8 y 5 a los puntos de la poligonal de intersección, y este es el resultado. Se unen los puntos, se encuentra la visibilidad y ahí se concluyen los ejercicios de intersección. Este es el resultado entonces del caso que veíamos recién. Una poligonal alabeada y una poligonal plana. El otro tipo de intersección, en la mordedura completa, podríamos decir, es donde ya contamos con una sola poligonal alabeada. Fíjense que no es que ahora hay un triángulo de un lado como sección y una poligonal del otro, o un triángulo también del otro lado. Es toda una poligonal continua que va recorriendo las caras de los dos cuerpos geométricos. El procedimiento sigue siendo el mismo. Trabajamos primero con la intersección de las aristas de un prisma con las caras del otro, y segundo, con la intersección de las aristas del otro prisma con las caras del primero. Y el resultado entonces es este que vemos acá. ¿Sí? Intersección de un prisma con un paralelepípedo. Entonces, fíjense, lo que hablábamos del primer paso, la intersección de la arista PQ con el prisma, la intersección RS con el prisma, punto 1 y 2, punto 3 y 4, y por último la intersección de la recta TU con el prisma nos da como resultado el punto 5 y punto 6. De esta forma obtenemos las poligonales cerradas, planas, que son esos dos triángulos separados que veíamos al principio. No hay aristas del prisma de base rectangular que intersecten las caras del prisma de base triangular. Se unen los puntos, se estudia la visibilidad y queda resuelto entonces el ejercicio. En este caso ya dos aristas del prisma de base rectangular vemos que van a intersecar al prisma de base triangular. El procedimiento sigue siendo el mismo. Buscamos la intersección de la recta PQ en el prisma, de la recta RS en el prisma, y acá es donde está la novedad. Vemos cómo incorporamos un plano proyectante auxiliar que contiene a esta recta vertical, que va a seccionar al prisma de base triangular en esta forma rectangular, o sea, ese polígono. Esa es la sección general que produce el plano proyectante auxiliar en el prisma de base triangular, y como ese plano proyectante auxiliar nosotros lo buscamos de manera que contenga a esta recta vertical, los dos puntos de coincidencia de la recta vertical con esa sección van a ser los puntos de intersección que estoy buscando. Perdón, estábamos trabajando con la arista de más atrás, puntos 5 y 6. Para la arista de más adelante se introduce otro plano, también proyectante horizontal, que contenga a esa arista vertical. De esa manera aparece el punto 7 y 8. Estas dos aristas entonces intersecan las caras del prisma triangular. Lo que sigue es unir esos puntos correctamente en la secuencia que corresponde, y de esa manera definir, fíjense, esta poligonal cerrada, alabeada, que nos determina todos los puntos comunes entre las dos superficies prismáticas. Lo que queda es el estudio de la visibilidad y queda resuelto entonces el ejercicio de intersección.